Bueno, pues bienvenidos de nueva cuenta a nuestra siguiente conferencia. Estamos encantados de darles la bienvenida a todos ustedes dentro de este ciclo de conferencias vespertino del cuarto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño. Y en particular, pues agradecerle a la doctora Ruth Verónica, que nos va a permitir explorar cómo la experiencia se convierte en una poderosa fuente de inspiración en el mundo del diseño. Me permito ceder la palabra al maestro José Ángel Chavarría, director de la Facultad de Diseño de Universidad La Salle Bajío, para que nos pueda compartir una breve semblanza acerca de la doctora Ruth Verónica Martínez Loera. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Lau. Muchísimas gracias, en especial, doctora Ruth Verónica Martínez. Estamos muy agradecidos y encantados, como dice la maestra Laura, de tenerla aquí con nosotros. Gracias a todos. Bienvenidos. Gracias a ustedes. Gracias. Bienvenidos a esta conferencia de la primera jornada del Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora Verónica Martínez. La doctora estudió la licenciatura y maestría en diseño gráfico en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde actualmente es profesor investigador de tiempo completo. También cuenta con el grado de doctor en estudios científicos sociales por el ITESO. Sus líneas de investigación están relacionadas con epistemología del diseño, estudios culturales, procesos de diseño y divulgación de la ciencia. Pues, sin más preámbulo, nuevamente agradezco su presencia, doctora, y cedo el micrófono para que pueda iniciar con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y por sumarme a esta gran aventura de haber organizado un congreso interinstitucional. Y pues creo que en esta clave de ir viendo cómo generamos investigación desde el diseño también va a ser como muy interesante irlos conociendo también a ustedes. El tiempo que yo he tenido de conocer esta universidad me ha gustado mucho. Me parece una universidad que vincula el conocimiento, la parte humana, y como que siempre está de curiosa cómo puede ir haciendo innovación en sus planes de estudio. Y creo que eso también, precisamente eso va enriqueciendo mucho la posibilidad de ir construyendo conocimiento. El trabajo que yo les voy a compartir se llama La experiencia, y le puse como una inspiración epistémica porque vamos a ir descubriendo por qué nos inspiramos y generamos conocimiento, pero también cómo vamos fortaleciendo este campo disciplinar. La experiencia, como tal, de su raíz latina o la etimología, no es tanto como seguir o querer entender muy bien como esa construcción de elemento de palabras, sino ir viendo cómo cuando nos adentramos a ir entendiendo la construcción de un conocimiento, nos ayuda también a hacer lecturas. A mí me gustó, por ejemplo, ver que esta experiencia es un antecedente de la palabra como tal, pero que en latín se conforma por tres ideas. La primera, que corresponde a un prefijo, que habla de una separación. La después, una raíz verbal, que habla de intentar. Y un sufijo, que habla de una cualidad de agente. Cuando nos adentramos a entender esta palabra, podemos ver también que hay como ya hay una intención desde el diseño, porque vamos identificando con conocimiento unas sensaciones también, pero también nos anima a explorar, o sea, a preguntarnos, a querer argumentar por qué pasan las cosas, sin perder de vista la parte esencial del ser humano. Y creo que esto es algo muy fundamental para el diseño, o sea, que el diseño nunca pierda esa responsabilidad que tiene con el propio ser humano y con el entorno. Y esto es lo que precisamente empieza a crear un juego teórico metodológico para ir construyendo conocimiento.
O sea, de algo así tan sencillo, vamos interpretando y vamos viendo que estamos presentes. O sea, a lo mejor hace muchos años no nos preguntaron, pero sí nos dieron cabida a que nuestras ideas desde el campo del diseño pues estén presentes. Esta soy yo, y la verdad es que no tengo una presentación así como de muchos datos biográficos, pero sí de curiosidad. Y así como esta soy yo, posiblemente ustedes sean y tengan en sus recuerdos muchas cosas que poder nombrar. Yo les hice esta ilustración porque en realidad no tiene una intención, sino yo fui jugando con las formas porque quería ir haciendo como esta memoria de cómo me fui adentrando con las imágenes y cómo fui entendiendo que se podían construir, pero que también podían representar. Y recordaba que muchas de las cosas de las que somos y de las cuales nos van dejando como una esencia, es precisamente como ir entendiendo este sentido que tiene la experiencia. Y no quiere decir que nuestra humanidad o nuestra personalidad no juegue un rol importante, sino que tenemos que ir viendo o animándonos a ir dando como una explicación. Entonces, esta experiencia nos dice que es precisamente el hecho de haber presenciado, sentido o conocido algo. Y si hacemos una línea del tiempo cada uno de nosotros mismos, vamos a poder ver que hemos sido testigos de muchas cosas, de acontecimientos que nos han marcado, algunos otros que nos han generado novedad, pero que también les hemos dado una interpretación, o sea que nos los hemos apropiado y con ellos hemos podido generar un argumento. Y precisamente esto habla de la experiencia. Y estas vivencias o observaciones pues tienen una explicación, o sea, no solamente se quedan como en anécdotas, sino que van construyendo y nos van permitiendo ir generando pues un acomodo precisamente de ideas. Y esto es lo interesante, aquí está nuestro cerebro, y el cerebro es el encargado de ir guardando todos esos recuerdos. Y no es un cerebro como tal, como lo podemos ver en una lámina de medicina, pero yo lo que quería era como generar como esta idea de tan complejas son las ideas y de tantas cosas que guardamos en él. Y todos estos elementos participan en que nosotros tengamos una memoria. La corteza motora, el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, el lóbulo temporal, la amígdala. Ay, se me tapa aquí con un letrerito. El hipocampo y el cerebelo. Cuando vamos viendo realmente qué funciones tiene cada uno de estos con nuestros recuerdos, podemos ver cómo tenemos procesos. O sea, nosotros guardamos muchos procesos, hasta el proceso de cómo llevamos una cuchara a la boca. O sea, ese es un registro que ya nuestro cerebro tiene muy identificado. Pero también es mucho más complejo como cuando nosotros empezamos a evolucionar en nuestras ideas y en nuestras tomas de decisiones. Pero gracias a que todas estas partes de nuestro cerebro se ponen a trabajar, es como nosotros pasamos a hacer tangibles las experiencias. Las empezamos a materializar o las empezamos a nombrar. Entonces, podemos tener estos recuerdos procedimentales, algunos semánticos, episódicos. Por ejemplo, aquí se cruza la corteza motora con la corteza prefrontal y entre ellas dos van trabajando estos recuerdos de procedimientos. El lóbulo temporal, que también le da un sentido semántico, parecería que se hace amigo del lóbulo frontal y entonces entre los dos van dándole sentidos a todos estos elementos que después podemos convertir en un conocimiento. Y por eso nos podemos acordar de las cosas. Y la amígdala, esa es muy bonita porque se acuerda de todas nuestras emociones. Entonces, cuando estamos enojados, preocupados, y gracias a que esto se activa, también podemos ser sensibles al otro. Entonces, el cerebro nos da como este campo de conocimiento ya de cómo vamos jugando y vamos fortaleciendo nuestros recuerdos para convertirlos en conocimiento. Y el cerebelo, pues también habla de estos recuerdos procedimentales. Y el hipocampo, perdón, ese se encarga de que todos estos recuerdos que fuimos almacenando los vuelve a generar en otras cosas. Y entonces, toda esta mecánica
que ha de ser muy minuciosa y bien interesante, porque aparte participan las neuronas y los nervios y más cosas, son los que realmente nos dan la posibilidad de ver cómo nuestras experiencias y nuestra propia vida la podemos ir convirtiendo en un conocimiento. Y entonces el diseño tiene estas cosas también maravillosas. A partir del cerebro podemos ubicar cuáles de nuestras ideas tienen un sentido lógico y cuáles tienen un sentido más creativo. Lo interesante es que el diseño siempre juega con todas. Y en el diseño están muy involucrados los números, los símbolos, la lógica, la expresión, la lectura, la escritura, el razonamiento y el aprendizaje. El reto es cuando este sentido lógico fuerza al creativo o el creativo al lógico y empezamos a generar nuevas cosas. Entonces aquí la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música, el espacio, juegan un rol muy importante en este sentido de ir creando una experiencia. Entonces, esto pues es otro cerebro que yo me inventé, pero a la vez, miren, ahí salen unos ojos, no sé si los vean, y sale un corazón, y salen un montón de figuras y podemos ir jugando, ¿no? Y esto es parte como de lo que hace nuestro cerebro, o sea, de ir inventando cosas y pensando y asociando. Y entonces, este juego de emociones o de recuerdos tiene mucho que ver con las posibilidades de ir interpretando nuestra propia realidad. Y entonces esta imagen que nos genera el cerebro se viene a esta otra. ¿Me pueden decir qué ven ahí? Pues sí, una cara. Entonces esa cara tiene ojos y como que intenta tener una nariz y unos labios muy, muy carnosos y una cara no tan armónica, pero tampoco se buscaba que fuera bonita, ¿sí? Porque se buscaba solamente ir jugando con esa primer figura del cerebro que nos iba escondiendo toda esta gama de posibilidades de interpretar. Y entonces parecería que esta cara está medio curiosa, media pispireta, media inquieta, ¿no? O sea, no es algo que esté fijo. Y entonces esa cara, ¿cómo la vemos acá? Pues se empieza a transformar, ¿verdad? O sea, podemos ir, ya le cambió la dirección de los ojos, los labios se le volvieron mucho más grandes. Yo no sé si en la vida realmente puede existir alguien que tenga los labios tan grandes que abarcan como toda la zona la proporción de los ojos, ¿no? Imagínense las dimensiones que tendrían que tener esos labios y no sé si eso afectaría el sonido, pero tan solo al ver las imágenes yo puedo ir jugando y puedo decir, ¿será posible que alguien tenga los ojos de esa manera? ¿Será posible que alguien, o su mirada, o su cara, su cuerpo, sus ideas? Y eso es lo que es el diseño, empieza como a interpretar y eso es lo que empieza a generar como estas ideas de experiencias. Entonces, aquí aparece otro amigo. Pues este tiene unos ojos más prominentes y unos labios más chiquitos y parece que se le van a salir las ideas, ¿no? Entonces, no sé si está enojado o triste, pero como que curioso sí está. Y precisamente esto es como todo el juego que vamos materializando para poder hablar, pues, de la experiencia. Entonces, aquí tenemos otra. No los quiero hacer que se distraigan ni eso, sino que quiero que vayan jugando, porque tenemos un objeto del cual partimos. ¿Sí? No son figuras tal vez muy lógicas, pero nos ayudan a ir empezando a pensar. Y quizás si pensamos a detenernos, hay algunas que tienen, no se parecen a alguna muñeca que tuvimos o que los vimos en una portada de un libro o quizá en una playera, ¿sí? Entonces podemos ir haciendo una serie de asociaciones de cosas que han estado siempre junto a nosotros, pero que les vamos dando ahora un nuevo sentido. Y entonces esto nos lleva a esta primera parte. Estas experiencias, ese fenómeno empírico, esa realidad que siempre vivimos y de la cual convivíamos, cuando nos detenemos y la convertimos en una postura conceptual,
es donde aparece otra palabra, que es la epistemología. Y la epistemología no es distinta a la experiencia, es conocimiento. Solamente que es un conocimiento que tiene ya unas categorías de unos ciertos saberes y conceptos que nos dan una intencionalidad reflexiva. Entonces aquí aparece una etimología griega. No sé griego, no sé las letras realmente, pero me gustaron. Entonces me gustó ponerlas ahí e invitarlas porque creo que les da mucho sentido. Pero lo más importante es que las experiencias cotidianas nos detienen a generar conocimiento. Y ese conocimiento nos lleva a convertir teoría. Y esa teoría realmente no solamente es parte como de la filosofía, sino también de esta posibilidad de que tenemos en el diseño de ir generando estructuras, métodos para ir viendo que realmente nuestras propuestas tienen un sentido y una responsabilidad social. Y esta lógica de ir conociendo o de ir generando este conocimiento tampoco es tan complicada. O sea, siempre vamos haciendo conocimiento o lo vamos utilizando. Lo importante es que el diseño, que también tiene una raíz etimológica y que nos habla de cómo vamos jugando, y esta es como estas maneras de ir esquematizando, bocetando, preguntando, cuestionando, creando posibilidades y alternativas con las cuales podemos pasar del mundo de las ideas al mundo tangible. Entonces yo aquí traté de dibujar una silla, una casa, una señal y una maceta. Quizá ustedes vean algo diferente y eso va a estar bien, porque eso también tiene el diseño. Siempre podemos estar viendo las mismas cosas o los mismos parámetros, pero las experiencias y la manera de interpretar el mundo, cada uno va generando una propuesta. Sin embargo, tienen este mismo marco de responsabilidad, porque la apariencia de las formas y sus funciones buscan eso, siempre dar una respuesta de acogida y una respuesta de crecimiento pues al ser humano. Entonces esta manera de ir generando conocimiento pues nos va adentrando también a este lugar. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo, porque ese es su espacio de estudio, de trabajo en el que conviven. Para mí es un espacio muy bonito porque me ayuda a jugar con la imaginación, pero yo sobre todo veo aquí el diseño. O sea, en el diseño de este espacio puedo ver la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño urbano, la edificación, que parecería que les estoy contando todas las carreras que hay en mi escuela, pero no es eso, sino que quiero pasar de lo que se materializa y me permite gozar con aquello que no se ve, pero que también me comunica. Y entonces ese es un mundo de conocimiento, o sea, dar un argumento de todos estos espacios tiene todo este trasfondo de conocimiento. Entonces, este diseño de experiencias al que el diseño le ha apostado, tiene también todo un entramado de conocimientos. Hay otro espacio que también van a conocer ustedes, que es este. Entonces, me gusta cómo jugaron con el agua, cómo jugaron con los materiales, cómo te dan unas sensaciones, cómo parecería que te deslizas, cómo el espacio te envuelve. Y todas esas son las sensaciones que yo creo que para alguien que lo vive todos los días, podrá tener también muchas más experiencias y me podrá estar contando, yo ahí un día estuve platicando con un amigo o el otro día recuerdo que aquí colocaron una escultura o quizá hubo alguien que puso un puesto de galletas y ese día no se permitía vender ahí. O sea, tienen un montón de historias en cada lugar. Y el diseño realmente eso es lo que hace, o sea, va, separa, observa, ve, analiza, recupera para hacer todas estas traducciones. Esta experiencia, y aquí tenemos otro de los espacios que para ustedes también es muy familiar, nos habla de materiales, nos habla de la combinación de cosas que cada día vamos haciendo que tengan una lógica, ¿no? Los materiales artificiales con las cuestiones naturales y en el que nosotros necesitamos decirle a las personas que tienen la posibilidad de hacer suyo ese espacio. Entonces,
Todos estos marcos de anécdotas y recuerdos también tienen esta parte, nuevamente la experiencia y el conocimiento, con los cuales hemos construido argumentos como el marketing experimental, el diseño de experiencia de usuario, el diseño experiencial y la experiencia de marca. Hay más, solamente me quise centrar en estos 4 para poder hacer el ejemplo de cómo vamos construyendo el propio conocimiento. La experiencia, el marketing experiencial siempre tendrá como esa intención de hacerme descubrir cosas nuevas, ¿sí? Aunque esté en ese lugar, necesito que tú puedas tener esa capacidad de siempre sorprenderte. Pero metodológicamente o teóricamente me lleva al mundo de las ideas. Y tiene mucho que ver con estas cuestiones muy humanas como la sensación, la cognición, los afectos, las creencias y las influencias, que en esta traducción nosotros hacemos como significados, interacciones, temporalidades, dimensiones e intensidades. Y eso nos da la posibilidad de ir nombrando elementos que nos explican la relación sensorial, emocional, cognitiva, sugestiva, de inducción o relacional que hay cada cosa que vamos a encontrar, ya sea en un espacio arquitectónico, en un espacio de interiores, en el diseño de un mueble, en el diseño de comunicación gráfica o en el diseño de una ciudad. O sea, eso es como lo importante de ir viendo cómo cada una de estas decisiones de reflexionar el conocimiento nos adentra a entender nuestra propia disciplina. El diseño de experiencias de usuario, me gusta porque enmarca mucho los procesos. Y si nosotros analizamos, existen diversas metodologías en el diseño que marcan pasos o etapas. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 10. En realidad eso no es lo significativo, sino lo que queremos. Y estos son como los más esenciales. Buscamos datos, organizamos la información, experimentamos con esos datos, bocetamos, pensamos, organizamos y decidimos materiales, composiciones y después evaluamos. Todo esto es lo que hace la experiencia para que nuestro trabajo tenga esa responsabilidad con el usuario. Pero es un conocimiento que no solamente es como lo espontáneo, sino que tenemos la posibilidad de encontrar esta relación conocimiento con metodología. Pasamos al diseño experiencial. Nos habla de dimensiones. El diseño se mueve bajo las lógicas de conocer qué le pasa a la sociedad, su entramado cultural, a las personas como ser humano, como ser individual, como ser colectivo, qué tan apegado está a este desarrollo tecnológico, qué tanto impactan esas tecnologías, cómo tiene una lógica comunicativa y sobre todo cómo se apropia de una expresión simbólica. Esos elementos a su vez los puedo manejar y puedo hacer como estas interacciones. Y aquí tenemos, bueno, puede haber más, yo solamente fui poniendo como las más significativas de interacción, que nos lleva a lo mejor pensar en cosas pasivas y cosas dinámicas, evidencias que nos reflejan o nos dan intenciones o intencionalidades. Y la intención también, qué estatus y qué valor. Y el estatus no me refiero solamente con los rangos de jerarquía social, sino qué funciones van a tener, qué tiene que cumplir primero un mueble, qué tiene que primero un espacio, cómo me acoge, cómo me comunica. Y eso también tiene mucho que ver con esta potencia de activar los sentimientos y también de constantemente estar en un ejercicio de conceptualización. Entonces, estos valores y esta producción de cosas nos hace ir entendiendo cómo tenemos un ejercicio realmente muy, muy comprometido. Por último, la experiencia de marca nos recupera estos sentidos de identidad, presentación, comunicación y nuevamente tiene que ver con el entorno, porque tiene que ver con estas expresiones simbólicas. Por tanto, los valores que se convierten en sensaciones, emociones, conocimientos, conductas y nuestra manera de jugar un rol social también nos llevan a un compromiso de comercialización. Entonces, el diseño también tiene un entramado creativo, pero que impacta muy, muy fuerte en un entramado económico. Y esto nos da las lecturas de ver
estas posibilidades socioculturales y de consumo que encontramos en el usuario. Todas estas respuestas nos llevan también a ir identificando comportamientos. Y esta experiencia de marca es como la que tiene mayor corazón, porque es la que nos está haciendo como sensible y constantemente viendo si realmente estamos comprometidos con la persona a la cual nosotros dirigimos nuestro trabajo. Esta manera muy sencilla de ver cómo el conocimiento y cómo lo que producimos nos lleva a esta reflexión, la podemos concluir que el conocimiento que generalmente está entrelazado en las áreas de diseño tienen que ver con el objeto. Un ejemplo de ello es la cultura material. Con el espacio, yo recupero el compromiso que tiene con la escala humana y el sujeto con la vida cotidiana. Estas son lecturas que nosotros todavía nos podemos adentrar y empezar a hacer mucho más cosas, pero yo lo que quería era que vieran cómo fuimos recuperando que el diseño ha generado mucho conocimiento. Por eso es que esta experiencia se convirtió en una forma de ir dando nombres y organizando intenciones para poder cubrir un proceso creativo. Y pues eso es lo que yo les puedo compartir. Aquí hay algunas referencias por si en un momento se pueden detener a leer. Y pues este sería mis gracias por haberme invitado a esta experiencia tan grata. Muchas gracias, doctora Vero. Pues ahora daríamos un pequeño momento para si hay algún comentario, preguntas que tengan nuestros asistentes, ya sea que gusten levantar su mano, que gusten escribirnos en el chat y desde ahí podemos nosotros compartir las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Tenemos levantada la mano del maestro José Ángel. Adelante. Muchas gracias, Lau. No quise ser desordenado y me esperé. Pues muchas gracias. Muy interesante, doctora. Muy, muy interesante. He ido siguiendo la conferencia e incluso al mismo tiempo tratando de relacionar el proceso creativo que tenemos como diseñadores. Y no sé si esté correcto, me voy a arriesgar a hacer una analogía precisamente con esto que comentaba, pensando en que evidentemente el ir adquiriendo conocimientos a partir de las experiencias requiere de un proceso ordenado, metodológico y demás. De la misma manera el diseño. Pero por otra parte, también es cierto que cualquier experiencia desordenada, inconsciente, subconsciente, genera conocimiento. Y de la misma manera, todos diseñamos y todos asignamos significado a cualquier cosa, elemento, idea, y en ese momento estamos diseñando, estamos asignando un determinado significado. Entonces, pues me queda claro, pero la pregunta un poquito también con esta intención de generar polémica es, ¿qué pasa con el diseño para que podamos utilizar esta inspiración a partir de la epistemología para que efectivamente generemos productos de diseño funcionales? Yo creo que los diseñadores tenemos muchas cualidades y si imaginamos, respondemos, solamente que a veces no nos detenemos a escribir. Ese es uno de los detalles que creo que nos hace mucha falta, o sea, detenernos a escribir. Y yo creo que, por ejemplo, una persona, un diseñador que no está en la academia, si nos contara cómo fue el proceso de toma de decisiones que generó para diseñar una casa, una silla, un cartel, nos ayudaría mucho a crear conocimiento, ¿sí? A reflexionar sobre nuestra propia práctica.
Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Cuando nosotros nos detenemos como realmente a pensar por qué hacemos las cosas o por qué fue que llegamos a esa decisión, es cuando tenemos la posibilidad de ir creando conocimiento. O sea, creo que ya no solamente basta con dar respuestas, sino también tenemos que aprender a dar argumentos. Y eso los posgrados, esa es su gran tarea. Sí, o sea, las licenciaturas son geniales porque nos abren el mundo, ¿sí? Las maestrías nos enseñan a irle dando sentido a eso que aprendimos, pero también nuestras experiencias de trabajo, pero es ir adentrándonos a contar algo, ¿sí? Y si vamos sumando eso, poco a poco podremos pasar como de esta parte experiencial anecdótica a la experiencial teórica. Sí, esos son los grandes retos que tenemos para que nuestro campo de conocimiento pues, sea también más fuerte, ¿no? Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Muchas gracias. Y vamos con la doctora María Elena y después con el comentario de la maestra Laura Moreno. Adelante, doctora María Elena. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a la doctora. Es que me va a hacer. ¿Ya? Como que se escucha por ahí doble. A lo mejor silenciando uno de los equipos, no sé. Están por ahí cerquita. A ver, no sé si ya se escucha bien. Excelente. Ok, yo quiero felicitar a la doctora y preguntarle cuál considera que es el mayor reto dentro del proceso creativo, precisamente para generar conocimiento. Bueno, hay muchos esfuerzos de ir argumentando el proceso creativo desde el diseño. Y generalmente se centra mucho en las partes metodológicas, en cómo hacemos las cosas. Y eso es un buen acierto. Creo que para que el proceso creativo tenga como más poder de impacto, hay que teorizarlo, ¿sí? Para que podamos no solamente contar cómo fue nuestra experiencia creativa o cómo diseñamos, sino que realmente sepamos por qué cuando bocetamos al lápiz es tan importante que vayamos viendo como todas estas expresiones formales o experimentales. Sí, cuando vemos, porque también ahí hay conocimiento, ¿no? Hasta de un lápiz, si hacemos el análisis de toda la evolución que hay del grafito y del carbono, vamos a encontrar una lógica, pero es una lógica tecnológica, es una lógica estética. Pero si no nos sentamos a escribirlo y a narrarlo, solamente va a ser algo que pasa desapercibido. Entonces yo puedo tener mi caja de muchos colores, pero en realidad no sé la diferencia de los que son cerosos de los que no están cerosos, ¿sí? Y eso es lo que nos falta como argumentar. O sea, yo puedo tener muchas cajas de colores, pero mientras no sepa realmente la característica que me da una de otra, no voy a saber realmente cuál es mi respuesta creativa. O sea, sí puedo ser espontáneo y puedo darlo, pero a veces no sé cuál es el argumento de trasfondo. Y yo creo que eso es lo que nos va faltando, viéndolo desde la parte del conocimiento, ¿sí? Como que eso es lo que realmente estamos muy invitados. Y creo que el diseño sí nos ha despertado. No todas las escuelas son iguales también, ¿no? Hay escuelas que le ponen mucho énfasis a la parte metodológica, otra como la parte más espontánea, otras más tecnológica. Y eso también es muy bueno, porque podemos tener mucha diversidad, pero tenemos que ser capaces cada uno, como dentro de nuestras esencias, ir identificando también estos rangos de saberes, ¿no? Estas esencias, porque esto es lo que nos va dando como más fortalezas a nuestro campo disciplinar. Entonces, aquí, por ejemplo, escribir, sí, por eso a veces nos cuesta mucho trabajo escribir, pero la verdad no nos costaría tanto trabajo si somos ordenados y vemos nuestro propio proceso. Decir, pues sí hice esto, ya lo nada más es irlo acomodando, así como acomodé todas las ideas para tener una casa o un cartel, ahora puedo tener un buen escrito, ¿sí? Pero es una cosa que a veces le damos como un segundo plano.
Por eso a veces menciono esto. Si siempre nos acostumbráramos a escribir, aunque sea cosas muy pequeñitas, la frecuencia de escribir no sería tan difícil. Ya el agregar y escribir cuando pensamos, porque eso es lo que hacen los posgrados. O sea, el posgrado lo que hace es que lo que escriba esté pensando y argumentando por qué lo hice. Y aparte me dice, ¿qué teoría, no? O sea, ahí aparece el estado del arte y el marco teórico y el mapa y los conceptos. En realidad eso ya lo tenemos como muy trabajado en la licenciatura. Nos cuesta trabajo porque en la licenciatura nos interesaba la respuesta creativa, no el argumento. Y en los posgrados nos interesan los argumentos más que las respuestas creativas. No que no se den, sino me refiero a que sepamos realmente cómo describir porque nuestro trabajo impacta tanto en un nivel social, ¿sí? Entonces, cuando alguien estudia la evolución, por ejemplo, tomando en cuenta el contexto de León, yo me imagino que han de estar viendo los impactos que tienen los sistemas de tratamiento de piel, ¿sí? Porque es un mundo que es un espacio que tiene mucha lógica en el uso de la piel y tiene un impacto internacional, pero hoy como todo, uno, no sé si existan tesis que recuperen estos saberes de los artesanos, pero a la vez las inquietudes de los desarrollos tecnológicos, del impacto socioambiental, ¿sí? Y eso es lo que nos permite ir generando los conocimientos. Entonces, y eso es de mi práctica cotidiana. O sea, León, porque tiene muy claro, ¿no? Hablas de León y sí, los zapatos, sí, y la piel. Si hablas de San Luis Potosí, es una parte más industrial y hoy día más automotriz. Pero tendríamos que estar reflexionando también qué pasa con los carros, ¿no? Y por qué son tan importantes, o por qué el diseño participa en el diseño de autopartes. Entonces es ahí donde vamos generando conocimiento. Pero cada inquietud es como estas ganas de querer dar estos argumentos de por qué existen las cosas. Muchas gracias. Igual compartir también el mensaje que nos deja por aquí en el chat la maestra Laura Moreno. Dice, muchas gracias, doctora. Coincido que dentro del diseño el gran reto es escribir sobre nuestra práctica para crear conocimiento. Sí. Y pues bueno, yo creo que justamente ese es el reto, ¿no? Que a veces como diseñadores estamos mucho más sumergidos en este enfoque práctico, pero justamente el reto es cómo incorporar la narrativa de la experiencia en nuestros proyectos de tal manera que con ello logremos pues conectar de manera más profunda con el público, con el usuario y transmitir el mensaje de manera efectiva, ¿verdad? Pues, sí. Muchas gracias a todos. Veo también levantada la manita del maestro José Ángel. Adelante. Gracias, Lau, otra vez, porque justo también recuperando el comentario de la maestra Laura, creo yo que nos está dando en el clavo y además de eso, pues nos está pisando un callo, ¿no? Que nos duele en la fatiga. Yo aprovecharía este comentario, este aporte que me parece que es muy valioso para, pues, invitar a todos nuestros docentes a que todos, me incluyo, tengamos cada vez más el hábito de escribir, de sistematizar lo que trabajamos en términos de diseño. Todas las fases, todos los procesos, con el afán de generar conocimiento, ¿no? Entonces, sí es una tarea complicada porque pues es algo que como diseñadores no estamos habituados, ¿no? Pero sin duda es necesario, ¿no? Entonces, pues agradecerle muchísimo ese aporte porque creo que es de lo más valioso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, pues si no hay más comentarios, déjenme nada más revisar que no me esté faltando nadie. Si no hay más comentarios, con esto llegamos a lo que es el cierre de nuestra conferencia. Y de nuevo cuenta cedo la palabra al maestro José Ángel para que nos pueda
dar algunas palabras de cierre. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Lau. Y también, bueno, me voy a permitir compartir pantalla para hacer la entrega de una constancia de participación, doctora, aunque sea de manera simbólica. Pero Prometo gracias. enviarlo en breve para que también lo tenga ahí. Deme un segundo porque por alguna razón no lo puedo compartir. ¿Quieres que lo comparta? Sí, Lau, si me haces favor. Claro que sí. A ver. No nos tardamos ni 10 minutos. Aquí está, ya casi está, ya casi está. Un minutito nada más. Y me indican si se ve correctamente. A ver, ustedes me dicen. ¿Ahí se ve? Ya. Sí, muchas gracias. Bien, me permito leerla. La Facultad de Diseño de Universidad La Salle Bajío otorga la presente constancia a la doctora Verónica Martínez Loera por su valiosa participación como conferencista magistral en el 4º Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño. León, Guanajuato, 13 y 14 de octubre de 2023. Pues nuevamente, doctora, muchísimas felicidades. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, nos ha dejado muchísimo, yo considero que muy valioso, y esperemos estar en contacto, vinculándonos a ver qué tanto podemos inventar. Claro que sí. Sí. Gracias.